Saludo con mucho gusto a Tyler Matiache, quien es investigador para México en Human Rights Watch. Muchísimas gracias por la comunicación, Tyler. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por el espacio. Ya escuchábamos el reporte de nuestra corresponsal y se sabe que una vez más el ejército es señalado por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Con la información que se tiene, ¿cuál es la postura o el planteamiento que hacen desde Human Rights Watch? Estamos obviamente muy preocupados sobre estas denuncias de las familias en Nuevo Laredo que están diciendo que otra vez elementos de las Fuerzas Armadas ejecutan a civiles no armados, simplemente manejando por una calle de Nuevo Laredo. Sabemos que esta no es la primera vez que esto sucede, ni en el último año, ni en este sexenio. Ha sucedido múltiples veces. Sabemos que hace pocos meses hubo el caso de la niña de 4 años que fue asesinada cuando una bala entró al auto en que manejaba con su abuela. Y ahora lo más importante es que haya investigaciones por parte de las autoridades civiles. Una de las cosas que me llamó la atención que mencionaron ahí en la nota fue que la Sedena está llevando a cabo una investigación interna y me parece muy sospechosa o poco confiable que quienes supuestamente cometieron estos abusos investiguen a sí mismo. Lo que debería suceder no solamente lo que debería suceder, lo que corresponde según la ley en México es que cuando hay civiles muertos, los militares no tienen competencia. La competencia automáticamente es de la Fiscalía General, quien Claro. tiene que investigar. Que ellos no lleven el control de la investigación, justamente. Esto lo Ujú. tiene que hacer un tribunal civil. Por ello, hasta el momento la Defensa Nacional, justamente, lo decías tú, no se ha pronunciado al respecto, pero en espera de que aclare lo sucedido, desde Human Rights Watch concuerdan, por lo que nos dices, con que debe de ser investigado realmente por autoridades civiles sin competencia alguna de la Defensa Nacional. Exactamente, exactamente. Y, y nos preocupa, o sea, apenas hace poco parece que hubo un anuncio de la Fiscalía que están investigando los eventos que sucedieron después del asesinato, cuando Ujú, hubo un intercambio de golpes entre familias y militares, ujú. que hubo vídeos que circularon en redes sociales, Ahí los tenemos pero en aún no pantalla, queda sí. claro, sí, pero aún no queda claro si va a haber también una investigación sobre estas muertes. Preocupa también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aún no ha pronunciado al respecto y como insisto, preocupa que esto no es un hecho aislado, es algo que vuelve a suceder eh, cada vez más en Nuevo Laredo. Y realmente me parece el resultado de tener cada vez más militares en la calle sin procedimientos claros de cómo interactuar con la ciudadanía. ¿Cuál es, Tyler, el riesgo de que la Defensa Nacional se investigue y se juzgue a sí misma? ¿Por qué es importante que lo haga un tribunal civil, en este caso la Fiscalía General de la República? Es importante porque en México hay un patrón que lleva décadas en que los militares investigan a otros militares por abusos y casi siempre encuentran alguna razón que exculpatoria, o sea, que las personas no son culpables, y realmente nunca hay justicia en estos casos. Ujú. Ha habido varias reformas legales para hacer que eso ya no sea el caso, pero seguimos viendo diferentes maneras en que los militares se protegen entre ellos, el gobierno protege a los militares
Lo vimos hace poco en la investigación de Ayotzinapa, en que parece que hubo una intervención de parte de funcionarios altos en el gobierno federal para que no procediera investigaciones contra militares por su papel en Ayotzinapa. Lo vimos en el caso de esta niña de 4 años, Heidi, que fue asesinado por militares en Nuevo Laredo en septiembre del año pasado, en que no ha habido ninguna detención hasta el momento, en que los militares ya han sostenido que la bala que mató a esta niña no vino de un arma militar y la fiscalía no ha presentado otra información. Y como insisto, es un patrón que mientras siga así, no, la ciudadanía no puede confiar en el tener militares en las calles con armas largas realizando estas tareas. ¿Y qué decir, Tyler, sobre los protocolos? Justamente acerca de los videos que mencionas, los estamos transmitiendo en pantalla, los llevamos en pantalla. Ese es un momento después de que ocurren los asesinatos, cuando ya hay este enfrentamiento entre civiles, entre vecinos y militares. No nada más se ve a un militar disparando al cielo o hacia arriba, sino que también se ven civiles agrediendo a militares. Pero hablando en específico del protocolo de los militares, ¿qué decir sobre estos protocolos que, entre muchas otras cosas, indican que no se puede disparar ni siquiera al aire o contra el suelo contra un civil cuando éste no está armado, por ejemplo? Ahí estamos hablando de todo un grupo de vecinos presenciando el Sí, momento. exactamente. Esos vídeos que han circulado de lo que sucedió en las horas después, que fue cuando militares llegaron Recoger la para camioneta. llevar la camioneta y varios vecinos llegaron a confrontarlos y eventualmente, como vemos en esos vídeos, hubo casos de personas que golpearon, estaban pateando a soldados por su enojo. Vemos un video de un señor que dice, eso fue mi hijo que mataste, está golpeando a un soldado. Todo eso está horrible. Obviamente, ninguno de esos comportamientos es aceptable. El problema ahí es que deberíamos poder esperar que los militares, quienes supuestamente la razón que han sido desplegados según el gobierno es porque son tan entrenados, tan capacitados, tan profesionales que se pueden controlar. Y disparar al aire para calmar un grupo de personas no es actuar de una manera profesional. Eso es actuar como un joven de 18 años que apenas recibió un arma y no sabe qué hacer con ello. Es muy preocupante y no representa una actuación profesional de un oficial de seguridad pública o siquiera de un soldado. Al momento del asesinato nuevamente de los civiles se presume que no estaban armados. Este escenario, ¿cómo agrava aún más la situación de haber sido el caso que pues fueron asesinados por los militares, presuntamente asesinados? Pues nos lleva a la pregunta obvia de por qué dispararon estos militares contra personas no armadas. Si iba a haber algún intento de presentar a estas personas como fueran armadas, que es algo que vemos frecuentemente, pero principalmente resalta la absurdidad de desplegar a soldados con armas largas, o sea, estamos hablando de armas de guerra, para interactuar, para realizar estas tareas de seguridad pública con civiles no armados. La mayoría de los civiles no andamos en la calle con ningún tipo de arma y por eso no tendría sentido que la primera respuesta ante cualquier problema en una interacción con
un soldado o un policía o alguien que está llevando a cabo Ujú. tareas de seguridad en la calle sea disparar. Bueno, además, ya para finalizar, nada más decir que según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, 2 de los jóvenes que perdieron la vida fueron rematados en el piso. Esa es según la versión que se maneja desde el grupo vecinal, pero corroborada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Así que hay que esperar la respuesta de las autoridades, por supuesto, como bien ha dicho Human Rights Watch, que esto sea investigado desde lo civil. Le agradezco muchísimo a Tyler Matiache, investigador para México en Human Rights Watch, por el análisis y por la comunicación en casos como este. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde.